Era febrero de 1997 y todo empezó con una noticia aparecida en un periódico. Decía así: Mondoñedo, fantástico país. Una muestra recoge en Getafe el inmenso caudal artístico de un concejo lucense de 5.000 habitantes. Y nos fuimos a Getafe. La exposición llevaba por título Mondoñedo, máis preto, y estaba formada por obras de 9 artistas, cada uno con su estilo, pero todos con un rasgo común: su condición de mindonienses. Allí estaban representados la pintora Alicia Puchades, su padre, el escultor Juan Puchades, y sus compañeros de faena, los también escultores Quique Guerra y Caxigueiro. Y más pintores: José Artiaga y sus azules, Mai Carro, Nina Álvarez, Mauro Leivas y el pintor y diseñador de la famosa cerámica de Sargadelos, José Vizoso. ¿Por qué esta concentración de artistas en Mondoñedo? La primera respuesta la hallamos en el catálogo de la exposición. En él leemos, en las palabras del periodista Juan Cueto, que Mondoñedo es la indiscutible capital de la topología fantástica española, que Mondoñedo, cuna del escritor Álvaro Cunqueiro, ha dado al mundo, por alguna extraña conjunción de los espíritus que pululan por sus peñascos, un inusitado volumen de artistas y creadores. Capital de la topología fantástica española. Queríamos tratar los mitos, hablar de las leyendas, de la capacidad de inventar y narrar historias, y acabábamos de encontrar el lugar adecuado. Y ese lugar era la cuna que meció la imaginación de un gran fabulador, Álvaro Cunqueiro. Unha enorme parte venme da miña infancia e das miñas raigañas, venme das cousas escoitadas nos meus días infantís, venme do meu país, do meu contorno, da miña memoria deformante, da miña afición polos prodixios e polos milagres, do meu amor polas cousas que non son da realidade. Influencias librescas cultas y leyendas campesinas. La clave de la historia está en Mondoñedo, así que, como Cunqueiro dijo una vez, si tenemos que emigrar, pues vámonos a Mondoñedo. Y nos fuimos a Mondoñedo, y descubrimos que Mondoñedo no fue un invento de Cunqueiro, que Mondoñedo existe. Todos los lugares pueden ser fantásticos, pero unos lo son más que otros. La magia surge de un cruce. Tienen que mantenerse vivos, convivir a la vez tiempos distintos. Mondoñedo es el lugar resultante de múltiples ciudades superpuestas. Aquí, las líneas entre ficción y realidad son tan finas que hay filtraciones, puentes invisibles, pasadizos secretos que comunican mundos distantes. Mondoñedo es un lugar de fronteras frágiles, difusas, donde es fácil el contrabando entre sueños y realidades. En Mondoñedo, las cosas son más de lo que parecen. Los cuervos son algo más que cuervos. ¿Son cuervos estos cuervos? ¿Sabrán estos cuervos la historia de Figueiras de Bouzal, aquel que, a la hora de morir, pidió a Gumersinda, a su mujer, que le pusiese en el ataúd el Código Civil porque andaba metido en un pleito? Tú sigue con el pleito, Gumersinda, que ya te mandaré soplos y consejos desde donde me domicilien, le dijo Figueiras a su mujer. Pero una vez muerto el marido, Gumersinda no siguió con el pleito. Figueiras, en forma de cuervo y visiblemente enfadado, se le apareció en un camino y le gritó tanto y tan indignado que le falló el corazón y cayó redondo muerto en medio de un charco. La mujer recogió el cuerpo del cuervo, lo veló, no en vano, fue su marido, y lo enterró en una caja de mantecadas de Astorga, envuelto en la página de un periódico que traía las bases para la codificación del derecho foral gallego, por si quería seguir con pleitos.
Hay lugares elegidos por la leyenda y forjadores de leyendas: Camelot, Macondo, Mondoñedo, el país de Maricastaña. La realidad de Mondoñedo está invadida por la ficción. ¿O acaso no? ¿No será más bien que la realidad de Mondoñedo es así? ¿Es que tiene que ser la realidad igual en todas partes? Ya sé que en Bretaña se cree que es imposible decir un ser humano y una historia que no haya tenido existencia real, escribe Cunqueiro en el epílogo para bretones de las Crónicas del Sochantre. La ficción es real en Mondoñedo. Así, es posible que Cunqueiro haga viajar a Galicia para vivir aquí, junto a su familia, al mago Merlín de las leyendas artúricas. Y así es posible que los bosques que rodean Mondoñedo se conviertan en lugares por los que se puede ver a Merlín realizando exconjuros. Forzas do aire, forzas do mar, forzas da terra, forzas do lume, a vos faigo esta chamada. Dios envía, Dios, San José y la Virgen María, quien mal quiera que tenga ojos y no nos vea, que tenga boca que no nos fale, que no nos molde, que tenga pesa que no nos alcance, e co Espíritu Santo nos garde. Santa María la Virgen, cuando por el mundo andaba, con aceite del candil, todos los males curaba. Los buenos fabuladores pueden convertir a sus convecinos en magos, en ángeles, en cuervos que hablan. Así, es posible que ese mago artúrico, que Cunqueiro hizo suyo y gallego de adopción, se haya reencarnado en la menuda figura de un librero jubilado. No sería la primera vez que el sueño del poeta hace isla. Manolo Montero, el mago Merlín, se dice polifacético porque tiene muchos trajes y porque además de mago es un diablillo. Manolo Montero, el mago de Cunqueiro, como a él le gusta llamarse, ha convertido los bajos de su casa en un museo donde, también como en Mondoñedo, cabe de todo. Decidí ser el mago Merlín de Cunqueiro porque yo creo que en una de sus publicaciones, que es Merlín y Familia, yo sospecho, no sé si real o no, de que puedo ser el protagonista que tiene Mondoñedo, o que se inspiró, y él me llamaba muchas veces, el mago Merlín, como me llamaba la Rosa de los Libreros gallegos, e incluso su libreiriño de cámara, porque Cunqueiro era un hombre muy amable y muy sociable con toda la gente de Mondoñedo e incluso la que no era. Y al principio tuve librería, pero al retirarme monté las 3 salas de museo, una la cerámica, otra que lleva el título de Mago Merlín, más la que estamos actual, donde se pueden visitar, en la de la cerámica, cerámicas del siglo pasado, muy curiosas, ya que puedo presumir que debo de estar cerca de las 100 piezas, y no es una fantasía de mago. Bueno, yo con mi motivación busco, en primer lugar, honrar a Mondoñedo, mi pueblo natal, al pueblo que me dio el ser y en esta misma casa, y busco honrar no solo Mondoñedo, Mondoñedo y toda Galicia. Merlín no solo quiere ser un mago cultural. El trato con otros magos dice que algo de magia le ha enseñado y con la ayuda de sus santos quiere desfacer entuertos y males de amores. ¿Se han fijado en la maniquí? ¿Será disecada la más seductora de las sirenas, la sirena Dorotea, o será la estatua de Doña Sibila que todas las noches recobra vida y deseos, o aquella muñeca que un curandero trajo de Cuba para curar masculinas impotencias? Mejor que cambiemos de tema por si hay ropa tendida.
En Mondoñedo, como en el Quijote, conviven los gigantes con los molinos. Mondoñedo, ciudad de latines, de panes y de aguas. Panes y aguas. ¿Alguien dijo antes molinos? El barrio Dos Muiños es una pequeña Venecia. El río Baliñadares fue obligado por planificadores de canales a abrir sus brazos para que sirviera agua a más molinos, para hacer más pan. Pero dejemos de momento la relación entre Mondoñedo y Venecia y busquémosle otro parentesco italiano. En Mondoñedo hubo una vez un silencio solo comparable a otro que se produjo en Verona, en fecha muy señalada. Este es el antiguo Ponte de Ruzos, que un día fuera calzada romana. Podría ser un día como este, quizás más nublado. El noble Pardo de Cela iba a ser ejecutado en la plaza acusado de rebeldía. Quedaba una esperanza de salvar su cuello. Su mujer y su hija llegaban por la calzada romana con el indulto concedido por los reyes católicos. Unos canónigos de la catedral, enemigos del noble, salieron a esperarlas. Su objetivo, perder tiempo, entretener a las mujeres hasta que las campanas tocaran a muerto. El noble fue ejecutado en la plaza y dicen que su cabeza, ya separada del cuerpo, como en número de magia pero sin magia, habló y dijo: credo, credo, credo. Dice Cunqueiro que se produjo un silencio tan profundo como el que se produjo en Verona cuando murieron Romeo y Julieta. Hoy, el puente de Ruzos se llama Ponte do Paso do Tempo. ¿Cuántas distracciones habrá escuchado este puente? ¿Cuántos pasos y cuántas aguas? ¿Habrá pasado cerca de aquí alguna princesa? Sabido es que las princesas acostumbran a saludar a los ríos arrojando flores al agua. ¿Habrá pasado por aquí esta mañana la bellísima y hechizada hija del rey Cintolo? ¿En qué pueblo de España no encontramos una leyenda típica? Y como no, Mondoñedo, por supuesto, no iba a ser menos. Voy a hacer referencia a la leyenda de la cueva del rey Cintolo. Y hace años, aquí en Mondoñedo, denominado Bría, existía un rey llamado Cintolo, el cual tenía una hija llamada Sila, preciosa, bella, como un sol, vamos. Como Dicen que aquí, en esta cueva, en la cueva más grande de Galicia, boca de garganta que quizá comunique con el estómago de la tierra, mora la hechizada hija del rey Cintolo. Aquí, entre estalactitas y estalagmitas, espera la princesa ser liberada del mal sueño del hechizo. Dicen que la vieron peinarse con un peine de oro. Y no es extraño, porque Mondoñedo es tierra en la que abundan cuevas y oro. Una de las mayores industrias de Mondoñedo son sus leyendas, y las hay de todo tipo. Cultas, porque Mondoñedo, con un poco más de 5.000 habitantes, tiene un importante seminario, casi una universidad, crecida a la sombra del episcopado. Y populares, el concello de Mondoñedo tiene fuertes esencias rurales. Mondoñedo, al noreste de Lugo, en Amariña, pero tocando a Aterrachá. Entre ríos, entre montes, en un valle hecho a la medida del ojo humano. Estamos aquí para ver y para oír, pero se puede ver sin ojos. Urcesino es un agricultor muy mayor, ciego. Vive en Santa María Mayor, una aldea perteneciente al concello de Mondoñedo. A Urcesino un día le contaron una historia, no recuerda ya cuál, que le hizo mucha gracia. Era una historia tan exagerada que Urcesino dijo: «Eso no es verdad». «Sí, quizá no sea verdad», le contestó el narrador, «pero te ha hecho reír». Urcesino fue de esos hombres a los que los vecinos hacían corro para escucharlos hablar. Claro, tengo que pensarlo porque se me olvida, se me marcha. Sí, se me marcha. Yo discurría más bien, hombre, alegres, cuentos alegres, los discurría muy bien, de verdad, ¿eh? Sí. Pero se me marcha la memoria y no, para eso no hay que tener fuerza, hay que recordarse. Y a la memoria se va.
antes de casarse nos debiéramos de preparar para enseñarnos, para estudiar cómo se hace la vida de casados, que cambia mucho de casados a solteros. Cambia la vida, ¿no? Bueno, y después llevar la vida, las mujeres formales. Los hombres ya saben cómo somos todos, que somos unos sobresalientes, echan la mano a cualquier hora por cualquier sitio del cuerpo, y eso no se debe permitir, que es verdad. Bueno, yo sigo, es verdad. Gracias por todo, Urcesino. Esta historia, tomada prestada de Cunqueiro, que a su vez tomó tantas de tantos para recordarlas, enriquecerlas y recrearlas, va dedicada a ti, porque la memoria de un fabulador es la memoria de todos. Ruzos de Beiral fue un gran pescador. Ruzos, cuando estaba con amigos de gran confianza, contaba que había llegado a entender la vida toda de la trucha, sus trabajos y sus descansos, sus amores y hasta sus vicios. Según Ruzos, vicios tienen todos, solo les falta el naipe. Ruzos con la pesca se arruinó. Dijo a los vecinos que para profundizar más en la vida de las truchas se iba a dormir un par de noches en el río, y lo hizo. Lo tuvieron que sacar del río completamente baldado por la humedad. Un mes después se murió. Contar es cortar la realidad a pedacitos para que sea menos pelmaza. Se es narrador para huir de la dictadura de lo real, y si lo narrado es bueno, rodará de boca en boca hasta que la historia contada, ya completamente pulida por la lengua de las gentes, quede tan redonda como las piedras de un río. Mondoñedo está plagada de historias y leyendas, pero todo empezó a una veintena de kilómetros, cerca de Foz, en San Martiño de Mondoñedo, visita obligada en el más norteño camino de Santiago. San Martiño de Mondoñedo fue sede episcopal, pero se tuvo que trasladar al actual Mondoñedo. Pregúntenle a los normandos y a Germán Palacios, catedrático de francés y traductor al gallego de Flaubert, Baudelaire y Stendhal. Bueno, pues allá por los siglos de la Alta Edad Media, por los siglos XI y aún después, los normandos invadían la costa de Galicia y llegaron también a la costa a la desembocadura del río Masma, a Foz. Y esto lo cuenta Cunqueiro de una manera extraordinaria, con gran detalles de imaginación, en la vida de San Gonzalo. San Gonzalo era el abad de San Martín de Mondoñedo, que fue la sede episcopal anterior a su traslado aquí, a Mondoñedo. Y bastantes naves llegaron a la ría del Masma, a Foz, y intentaban penetrar río arriba. San Gonzalo, el abad de San Martín de Mondoñedo, fue avisado por los demás frailes que había en aquella abadía entonces, y acompañado de varios de ellos sube a un altozano allí, desde el cual se divisa muy bien la desembocadura del río Masma, la ría de Foz, y empezó a hacer oración. Y cuenta Cunqueiro que a cada Ave María que el abad rezaba, una nave que se hundía, una nave de los normandos se hundía en la ría. Y así hasta terminar con todas menos una, que dejó una libre para que fuese a su tierra a avisar de la derrota que los normandos habían recibido allí en la ría de Foz. Cada oración un certero misil. La historia la cuenta Cunqueiro en uno de sus libros, y dicen que cuando el obispo de Mondoñedo la leyó, le dijo: Don Álvaro, le felicito. Un libro bellísimo. Lástima que no sea verdad todo lo que allí cuenta. Mondoñedo nos ha recibido con luz. Dicen los mindonienses que solo hay 17 días al año como este. Lo más corriente es que el tiempo sea húmedo, neblinoso,
La bruma y la niebla no son en Mondoñedo productos improvisados. Quizá por eso Cunqueiro cuenta historias de paraguas voladores y de paraguas que se comieron hombres y que estos sacaban la lengua por el puño para darse a conocer a la mujer y a los amigos. Mondoñedo despidió a Cunqueiro con lluvia, porque Mondoñedo es, más que un lugar de piedra, de carne y hueso, un lugar de niebla y lluvia, una isla de agua, siempre en duermevela. ¿Se acuerdan de nuestros pintores de Getafe? ¿De aquellos artistas mindonienses que nos indicaron el camino de su pueblo, que nos incitaron a venir? Aquí están dos de ellos. Quizá puedan aclararnos por qué tanto artista en Mondoñedo, cómo ha influido Mondoñedo en ellos y en su obra, a qué sabe la lluvia. Yo creo que fui consciente de la influencia que tuvo en mí Mondoñedo cuando me alejé de aquí. En principio yo estudié en Valencia y los primeros años era un poco vivir lo que había allí, todo el cambio, pero en cuanto perdí las referencias necesité, creo que volver un poquillo, recordar la sencillez de lo que es este pueblo, no sé, un poquillo el velo que deja la lluvia o la sensación que tienes cuando, no sé, el mismo ruidillo, la repetición, no sé, formas, en mi obra yo creo que más que nada influyó la forma muy sencilla, pero a la vez muy descriptiva, muy llena de mensaje, no sé, quizás me ayuda a mí a camuflar todo lo que yo quiero decir en esas formas tan reconocidas o tan de la tierra. No sé, una de las cosas que también tengo muy grabadas es el amanecer en Valencia, que es una hora más temprano, hay mucho sol, hay mucha vida, ¿no? Sin embargo aquí te levantas, sales a las 8 de la mañana y te cruzas con la misma persona todas las mañanas y dices buenos días, cuando es de noche cerrado, ¿no? No sé, es una cosa que tengo ahí, no sé por qué, pero no sé. Juan Puchades fue el escultor que esculpió la estatua de Cunqueiro, primero con gafas, después se las quitó, porque las gafas no le quedan bien a una estatua y porque, como urcesino, no necesita gafas quien sabe mirar. Yo puedo decir que en el año 60 llegué por primera vez a Mondoñedo y yo venía de Valencia. Entonces, el impacto que causó en mí fue distinto al que le ocasionó a mi hija, ¿no? Al que impactó a mi hija. Yo cuando llegué aquí encontré una ciudad en Mondoñedo con esa luz triste, con ese amanecer triste, pero que a mí en cierto modo al ir pasando el tiempo me emocionó y me encantó el vivir en esta ciudad. Como decía Álvaro Cunqueiro, que esta ciudad o este valle tiene la forma de un cunco, y como yo digo a veces que es donde las nieblas, el barruzo, y el silencio es posible que envuelva el espíritu y lo haga más sensible a la hora de crear. Yo aquí me he encontrado a gusto, me encuentro a gusto. Aquí es donde empecé a trabajar, llegué con 26 años y aquí empecé a trabajar con verdadera intensidad el hierro, sobre todo el hierro, con gran entusiasmo, descubriendo un mundo que yo en un principio no pensé que existiera. Entonces, para mí fue una emoción, un descubrimiento nuevo, y aparte el bronce y aparte otras cosas. Llegué en el año 60 a Mondoñedo, pero pensando que iba a estar solamente un curso o parte de un curso dando clases. Y esto no fue así, porque yo me encontré a gusto y aparte me encontré con mi mujer, con la que hoy es mi mujer, y esto fue lo que hizo posible que yo, aparte de que el ambiente de Mondoñedo es precioso, pero que este haya sido más hermoso todavía en compañía de la persona que hizo posible que yo pues me quedara aquí y que me quedara con verdadera satisfacción, con verdadero placer. Mondoñedo,
Hay muchos mundos, pero están en este. No hay que verlos para creerlos, pero por si acaso, tenemos muchas más pruebas. ¿Se acuerdan de Germán Palacios, el catedrático que convierte francés en gallego? En las tertulias, además, volviendo a la tertulia del Paliarego y también de esta de Vidarte, eran, diríamos que, unos talleres culturales en el sentido de que allí se elaboraron, se escribieron coplas para los mayos y coplas para las comparsas de carnaval, y en casa de Vidarte, que era un excelente dibujante, se hacían muchos diseños de los trajes y dibujos, algunos de los cuales aparecieron en las primeras obras de Cunqueiro, en la obra poética escrita en gallego aquí, y en unas revistas que se editaban, que se llamaban Galicia, en el Día de Santiago, que tenía un matiz autonómico para la época, independentista si se quiere. Aparecen algunos dibujos de Vidarte. Pero además de esto, en Cunqueiro se dio la circunstancia de que, teniendo él 9 o 10 años, se produjo aquí en Mondoñedo una epidemia de tifus y tuvo que ir, lo llevaron sus tíos maternos a la aldea donde nació su madre, que está a unos 12 o 14 kilómetros de aquí, que se llama Río Torto. Y allí, como entonces en aquella época, por los años, pongamos de los 10 a los 20, no había ni radio ni televisión, por supuesto, pues la gente pasaba muchas horas alrededor de la lumbre en invierno y también en las tabernas, contando historias, cuentos. Entonces todo esto influyó notablemente en la manera de relatar de Cunqueiro. Dice que él no pretendía más que contar claro y lo que había escuchado, contarlo claro. En los pueblos existía, al menos hasta la llegada de la televisión, el que araba más derecho, el que conocía las virtudes medicinales de las hierbas, el que tenía el don de la palabra. El narrador era el encargado de contar historias que abrían y extendían el mundo más allá de los límites naturales. Remedios Ledo tuvo suerte porque se crió en una barbería, de oír contar de viva voz a muchos y buenos narradores. Remedios es la hija do Pallarego, el amigo de Cunqueiro, y está sentada en la Fuente Vieja o de Cunqueiro. A un lado está la casa donde nació el escritor. Al otro,
la casa donde estaba la barbería de su padre, o Pallarego. Enfrente, en los bajos del Palacio Episcopal, estuvo situada la farmacia del padre de Cunqueiro. En este territorio aprendió Cunqueiro a contar historias. Esta fuente está situada en la plaza de Afontebella. Por aquí pasé yo desde casi, se puede decir, desde mis primeros pasos. Mi padre tenía la barbería situada en la cuarta casa de esta misma plaza y esta acera de enfrente, ahí era por donde paseaba con Cunqueiro, que desde jóvenes, por no decir ya casi desde la temprana edad, fueron amigos y compañeros de aventuras. Si la persona que llegaba a cortarse el pelo o a rasurarse la barba era buena narradora, o Pallarego lo entretenía para que Cunqueiro le sacara la historia. El barbero se hacía tanto el remolón que más de una vez el cliente se veía obligado a decir: pero bueno, es que no terminaste todavía de cortarme el pelo. O Pallarego fue el gran amigo de Cunqueiro y su primer mecenas, el que le dejó dinero para publicar su primer libro. En la barbería pasaba Cunqueiro muchas horas y en la barbería escribía el escritor poemas para que la niña Remedios los cantara con música de su padre, o Pallarego, en la parroquia. Meu neniño, meu carrizo, meu amoriño pirmeiro, meu cantare vai a verte coma un airiño lixeiro. Meu carrizo, meu amor, meu corazón. Es Mondoñedo el primer lugar de Europa donde halló cobijo y sustento al maíz y la patata, plantas recién llegadas de un mundo que, como Mondoñedo, también parecía irreal y sin embargo existía, el continente americano. Las patatas y el maíz arraigaron en el mismo lugar donde cayó la semilla de la fábula. Las historias son itinerantes, van y vienen, suceden en los caminos. Conocerá este paseante la historia de Monteiro de Rubias, aquel que fuera a bañarse a la playa de Cova y se le pegara la sombra del ahogado. La sombra viajó con él hasta Rubias y andaba siempre a su lado, y cuando llegó el invierno se metía con Monteiro en la cama llena de frío. Dice Cunqueiro que la sombra tenía muy mal dormir y no hacía más que dar vueltas en la cama. Pero dejemos los caminos y entremos en sendas sagradas. Mondoñedo es, lo habrán adivinado, ciudad episcopal, cuna, casa y cama de obispos. Mondoñedo tiene catedral, una hermosa catedral que se diría arrodillada por su estatura, dicen algunos. Al lado de la catedral, enfrente del Palacio Episcopal, se levanta el seminario. El Real Seminario Conciliar de Santa Catalina es el edificio de mayores proporciones que existe en Mondoñedo y lugar de gran importancia en nuestra historia. Su origen se remonta a fines del siglo XVI, pero durante siglos ha sido para los mindonienses y para muchos gallegos una universidad en pequeño, un centro de formación, un hervidero cultural al que llegaban filósofos, teólogos, poetas y músicos. Hay en Mondoñedo una fructífera escuela de música creada en torno a la catedral y el seminario. En una pequeña ciudad como Mondoñedo, tan alta concentración de hombres de letras llegados y formados en el seminario creó una atmósfera favorable para el intercambio y la discusión de ideas. Tiene el seminario una riquísima biblioteca con ejemplares únicos en los que trabajaron afanosos y pacientes copistas. Y si el seminario tiene rica biblioteca, la catedral tiene el museo catedralicio más importante de toda Galicia. Don Santos San Cristóbal es el canónigo que tiene a su cargo la conservación y ampliación del Museo Diocesano de Mondoñedo. El Museo Catedralicio Diocesano de Mondoñedo es el más importante de arte sacro existente en Galicia. Consta de dos fases. La parte baja, a la cual se penetra por el interior de la girola de la catedral. Tiene 5 salas, 4 de las cuales pertenecieron a la primitiva vivienda de los obispos de Mondoñedo.
es notabilísimo el despacho de episcopal del siglo XVI, cuya figura puede decirse que ha recorrido el mundo entero, porque incluso hasta lo he visto reproducido en fotografías en una guía japonesa. Y la capilla del siglo XIII. La parte baja tiene piezas notabilísimas, relieves de alabastro del siglo XV, tallas románicas, libros corales, ornamentos, orfebrería, etc. Después hay la parte alta del museo, que es bastante más grande que la parte baja. Las salas tienen 30 metros de largas, cosa difícil de encontrar en museos españoles. Y son además muy sugestivas, puesto que se trata de unas salas del siglo XIII, últimamente recompuestas y que tienen un marco admirable del museo. Allí está también el dormitorio del obispo Luján del siglo XVI, donde se puede ver la cama suya, pequeñita, como eran las personas en aquella época, más bajas que en la actualidad. Tiene el museo piezas únicas, mitras, casullas, medias y hasta zapatillas de obispos. Y tiene el museo en la figura de Don Santos un seguro y justo defensor. Hace unos cuantos años se publicó un librejo, yo le tenía, pero va buena que le quemé porque no le quería para nada, el cual librejo se titula, más o menos, Viaje por los pequeños museos de Galicia. En algunas poblaciones de Galicia pusieron una saliña muy bien colocadita, con mucho cariño, muy bien iluminada, etcétera, etcétera, y muy bien, y tiene su mérito y tal, y son pequeñitos museitos que hay. Bien, no lo veo mal, eso. Pero lo que vi mal es que en ese librejo nos incluyeron a nosotros. A su debido tiempo se protestó en la prensa y en la televisión. Se protestó, yo ya digo, tenía el librejo ese, pero ya va buena que le quemé. Bueno, le tenía porque me le regalaron, pero como no tenía ganas de conservarle, le quemé. Bien, qué pequeño museo, es muy grande y aún llegará a ser bastante más. Tenemos que tratar siempre de superarnos y no quedarnos en pequeños. El hombre puede llegar a mucho y nosotros debemos de llegar a todo lo que podamos. El hombre es lo que quiere. Aquí pudo escribir algunas de sus obras el obispo Guevara, el autor de Desprecio de corte y alabanza de aldea. Sin embargo, no se imprimieron en Mondoñedo las obras de quien fuera uno de sus más conocidos obispos, cronista de Carlos V, inquisidor de Valencia y amante de la buena vida, autor de gran imaginación histórica, buen fabulador y erudito. Muchos y buenos obispos ha tenido Mondoñedo. Uno de los más recordados es el obispo Sarmiento. Esta es la Alameda de Mondoñedo. Aquí tuvo lugar, en 1569, la primera fiesta del árbol de toda España, bajo el patrocinio del regidor Luis de Luaces, y aquí tiene busto con toda justicia el obispo Sarmiento. El obispo, hombre de talante ilustrado y amante de los avances técnicos, quiso con entusiasmo progresista llevar el mar desde Foz a Mondoñedo, haciendo el río navegable. Pero además, fue Sarmiento obispo altruista de gran corazón, que entre otras cosas fundó a mediados del siglo XVIII el Hospital de San Pablo y San Lázaro, al unificar una antigua malataría y una antigua alberguería. Si la catedral de Mondoñedo está hecha de lluvia, el rosetón de la catedral es una flor acuática, una flor submarina, hermoso rosetón. ¿Sirvió el rosetón de inspiración para la famosa tarta mindoniense o fue al revés? Obras dun bon pasteleiro son de tres cousas distintas e un só sabor verdadeiro. En Mondoñedo se rinde culto a la personalidad, y personalidad y mucha, tuvo Carlos Folgueira, el rey de las tartas, gallego ilustre, hijo predilecto de Mondoñedo, fallecido en 1993, pero dejó heredero, su hijo, el príncipe. Estáis en la casa del Rey de las Tartas, en la casa Museo del Rey de las Tartas, donde pueden probar la tarta más rica y famosa de España, que es de almendra, bizcocho y cabello ángel. Es un producto lo cual la ha saboreado toda Galicia y toda España, la ha saboreado
ministros, reyes, toda la gente famosa, toda la gente de la IES. Y es un producto en el cual tienen que ustedes venir por Mondoñedo a probarlo porque es de lo más rico que pueden comer en su casa. Mi padre fue una figura que él poco a poco fue intentando un producto con el cual era conocido en Mondoñedo, lo fue intentando meter por toda Galicia y por toda España a base de hacer grandes banquetes poco a poco, primero el rey de España, después gente famosa como Rafael, incluso lo ha llevado a Rumanía, a Peter Roman, lo ha probado el Papa, lo ha probado pues incluso Julio Iglesias, un montón de gente famosa y todos les ha encantado. Es Mondoñedo un lugar culto e ilustrado, abierto a ideas de progreso y culto, e ilustrado era don Rafael Martínez, mindoniense, progresista, animador cultural, buen columnista, farmacéutico y gran tertuliano. Otra vez el amor por la palabra. Murió don Rafael en el año 90, a los 94 años, y tan lúcido como había vivido. Una de sus empleadas, Fina, lo recuerda. Tenía un humor excelente y una memoria, bueno, ya no sé ni cómo decir, que se recordaba de todos sus años. En este banco se reunían por la tarde sus amigos, gente muy mayor, ya de unos 60, 70, 80 años. Y después de tener largas conversaciones, a lo mejor le preguntaba a alguien, ¿y cuántos años tes? Ay, lo tenía que decir en gallego. ¿Cuántos años tienes? 60. Ay, pues mira que ya tienes años. No, no hay queja. ¿Y usted? Yo 80. Bueno, 80 realmente no, 40, porque yo los otros 40 los pasé durmiendo. Y esos 40 años que estuve durmiendo, yo no he vivido. Y no sé, era muy respetuoso con todo el mundo, los saludaba a todos, incluso con reverencia, no había distinción de clases, muy humano, con muy buen consejo. Si estaba enfermo, a veces le decíamos, si le subíamos algo de la farmacia, como un jarabe, unas pastillas, y decía que no quería nada, porque lo que se tomara el de la farmacia, luego no se lo podía vender al público. Dejemos las boticas, cuántas historias en ellas, y vayámonos a la fama de los curanderos. En la otra gente cuenta con brío la historia del curandero Leiras del Marco de Alvare, de quien se decía que hablaba con los animales. No era cierto. Lo cierto es que los entendía. En cierta ocasión, unos marratos le avisaron de que el gallo de su corral no quería acudir a unas gallinas recién llegadas de Francia y que incluso mostraba asco y desdén hacia ella. Leiras fue a escuchar al gallo. Así se enteró de que el gallo no cubría las gallinas porque venían perfectadas de la capital francesa y las colonias francesas no iban a un gallo de país. Leiras, la primera vez que famosa que habla de dos grandes diferentes. Cuando terminó la cura, el gallo lo vio corriendo y estuvo cubriendo la gallina por la mañana. Dijimos que en Mondoñedo había y hay un rico y variado ambiente cultural. No hay ciudad culta sin imprenta. Mondoñedo fue la segunda ciudad de Galicia con imprenta. Esta imprenta lleva funcionando sin interrupción 127 años, pero antes hubo otras. Aquí se han publicado muchísimas cosas. Concretamente, esta imprenta, que hoy se llama Sucesor de Mancebo, pues ha sido fundada en 1870. En ella pues se han publicado pues muchísimas cosas, o sea, mucha publicación. Creo que ha sido una de las imprentas que mayor número de periódicos ha sacado para Galicia, Asturias y otras poblaciones. Muchos reglamentos de sociedades, novenas. Concretamente yo tengo una novena que es el trabajo más antiguo que tengo, del 1878, que es una novena de aquí de la Virgen de los Remedios. Después, pues, por esta imprenta pues han pasado muchos escritores, mucha gente, ya nombrando ya a Álvaro Cunqueiro, ya que venía aquí, concretamente teníamos una mesa aquí al lado, y venía a escribir los artículos en aquella época, pues, para La Voz de Galicia. Yo visitaba mucho su casa, después don Eduardo Lence Santar, en fin, después ya de hoy en día, pues ya muchos, don José María Fernández, don Enrique Calpardo, don Pedro Díaz Fernández, don Santos San Cristóbal, que al que le imprimimos muchos libros y muchas cosas para el Museo Diocesano, en fin, mucha gente que, pero Pardo, Díaz Jácome, Germán Palacio Rico, Ricardo Pedreiras, o sea que hay una cantidad
el director que ha sido de La Voz de Galicia hasta ahora, don Juan Ramón Díaz García. También nos visita mucho Gamallo Fierro, un escritor de mucha importancia, que también es muy amigo nuestro, y siempre que viene a Mondoñedo viene a hacernos su visita. Aunque la imprenta ha introducido modernas técnicas de impresión, a Fernando López le cuesta desembarazarse de métodos tradicionales. No puede resistir la tentación de ponerse todos los días delante de la vieja máquina ante la que ha pasado la mayor parte de su vida. Aquí imprime tarjetas y recordatorios, porque en Mondoñedo, cuando alguien fallece, se encargan recordatorios para todos los vecinos del pueblo, no solo para los familiares y amigos del difunto. Difuntos. Los gallegos tienen con la muerte una relación especial. Cunqueiro decía que aprender a escribir era muy conveniente para mandar recados a los vivos. Así el recadero tenía menos posibilidades de improvisar y cambiar las palabras del muerto. No siempre confiaba don Álvaro en la literatura oral. Mondoñedo tiene su cementerio. El cementerio de Mondoñedo es un cementerio de hombres ilustres. Uno de los ilustres mindonienses enterrados aquí es Leiras Pulpeiro, un médico, poeta y republicano, filántropo, que solía dejar dinero debajo de la almohada de los enfermos para que pudieran comprar medicinas. Durante años, los conservadores más recalcitrantes le quitaron el agua y hasta le negaron la leche, pero cuando ganó la República, el nuevo alcalde fue a su tumba, llamó con el bastón de mando sobre la lápida y dijo: «Leiras, ya hemos ganado». Y aquí, en este cementerio, yace también Cunqueiro, alguien que, con su obra, hizo que Galicia durase 1000 primaveras más. Todavía le quedan a Galicia, solo gracias a Cunqueiro, al menos 983 primaveras. Pero no nos pongamos tristes. No todo lo que aquí se ha dicho es verdad. Son só unha mentira que, por ter sido tan contada e tan matinada na memoria miña, coido eu o mentireiro, que en verdade aqueles días pasaron por min e aínda me labraron soños e inquedanzas tales xeiras como unha afiada trincha nas mans dun vago e fantástico carpinteiro. Aquí nadie ha prometido verdades. El narrador es un mentiroso. El auténtico placer, el privilegio de contar está ahí, en que el narrador pueda exagerar, modificar, inventar y la supuesta realidad. Quizá usted vaya a Mondoñedo y no encuentre nada de lo que le hemos contado. Contar es elegir y juntar lo mejor de aquí y de allá, de esto y de lo otro, del ayer y del hoy, y mezclarlo para que el resultado sea mejor que los sumandos. No todo lo que hemos contado es cierto, ese es nuestro privilegio. Pero quizá usted vaya a Mondoñedo y sepa encontrar muchas historias de las que no han aparecido en este atropellado documental. En ese caso, venga y cuéntenos. Para eso no hay que tener fuerza, hay que recordarse. Y a la memoria se va